¿cómo están todos? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo o escuchando. Mi nombre es Andrés Vera y les doy la más cordial bienvenida a... Eso, ¿episodio qué es, proctólogo? Yo ya me quiero ir de vacaciones, ya no sé ni cuál es, 23, 24, de la 4 temporada. Es la 4 temporada, pues ¿qué quieres? No, ya coincidencias. Basta. Ya basta. Esas insinuaciones no esta noche, Andrés. Es la 4 temporada, ¿qué quieren que haga? Pues bienvenidos a su podcast favorito. Nos vamos unos días de vacaciones, ¿no, proctólogo? Bueno, de descanso porque no hay a dónde ir. No hay a dónde ir a la Zacatecana. Ahorita las presas no están chidas, pero no, ¿para qué? No, ahorita no, mejor no. Y ya regresamos, les hacemos el anuncio, regresamos a finales de julio. Sí me voy a tomar unos días de vacaciones porque pues además ahí, por si quieren mandar algún regalito, el 17 de julio es mi cumpleaños. Pero sin alcohol, ya saben que no bebo. Ya 47, proctor. 3 años más y el tostón. Quinto piso, hijo, la canción. Qué bueno que no fue el segundo piso, sino ya. Sí. Pero fíjate que lo bonito es que voy a llegar al quinto piso y te vas a estar la 4T presente. Va a estar la presidenta Chima en su 4º año, ya al quinto. Bueno, ya podría ir en los paz. Últimos de Morena. Porque mira, aquí están amenazando. No sé si es amenaza o qué es esto. Es advertencia. ¿Es advertencia? Es Que hacen con inteligencia artificial. El PRI regresa, encabezará la presidencia 2030-2036. ¿Cómo ve, proctólogo? Todo puede pasar, ya mejor no digo nada. Mejor ya no opinamos. ¿Ya no opinan? Bueno, pues ya lo escucharon. Démosle la más cordial bienvenida a nuestro invitado de este último podcast veraniego, a el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional y diputado local, Carlos Peña Vadillo. ¡Venga! Muchas gracias. Andrés, proctólogo, bueno, hoy sí me siento muy acosado. ¿Por qué? Entre la 4 temporada y el veraniego y el proctólogo ya me puse yo muy nervioso. Aguas. Ya son señales muy claras de que esto se puede complicar esta noche. Y hay razones para estar nervioso además, Hay razones. Fíjate que... Bueno, vamos a tratar de muchos temas, muchos temas. Las municipalizaciones, la pretensión es de municipalizar tránsito, que bueno, va en un sentido de que gobiernos municipales de oposición están en ese tenor, ¿no? Ya Zacatecas anunció, no oficialmente, pero sí la intención de hacer lo propio. Ya lo hizo Río Grande, lo va a hacer Jalpa, lo hizo Jalpa, o lo va a hacer Jalpa, lo pretende hacer Fresnillo y ahora Zacatecas. Vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de la situación del PRI en el contexto de las alianzas, porque yo no sé, eso me lo platicarás tú, diputado, se ve que en Zacatecas como que... Y luego el PAN está empezando a crear una narrativa por medio de sus plumas más identificables de que no, ¿verdad? Y pues el intento es como de que el PAN se vea muy, muy puro, ¿no? Desligarse incluso del PRI. No sé hasta dónde les alcance esa estrategia, la verdad. Pero bueno, es la intención de Miguel, ¿no? De Varela, de como apuntalarse ahí, ¿no? Y ser la única carta dentro del PAN. Bueno, vamos a platicar de otros temas y si realmente el PRI puede ser considerado una opción en el marco de que fuera un partido unitario a la competencia del 27, igualmente en alianza. Porque si bien aún mantiene algunos cotos de poder, pues no le fue muy bien en las elecciones de este año en algunas entidades. Y pues vamos a platicar de eso. ¿Cómo ves, diputado? Andrés, como siempre, gracias. ¿Le entras o no le entras? Gracias, por supuesto, siempre que sabes, con mucho gusto. Bienvenido. Yo siempre he reconocido que Andrés Vera, estar aquí con ustedes en el podcast, pues es venir al debate, es venir a tratar de contrastar visiones, opiniones, y yo siempre agradezco que esta parte tú la permites
y que es un espacio en el que no vienes a decir, oye, pues trátame bien, o como muchos buscan, si no me tratan bien o si no es cómodo, mejor no voy, no. Yo disfruto mucho este tipo de charlas, de podcast, de debate, porque eso es lo que permite dar claridad de qué piensa el PRI, qué estamos haciendo desde la dirigencia estatal, cuál es la visión que se tiene de Zacatecas en lo personal, cuál es la realidad y el contexto que hoy estamos viviendo. Y eso yo siempre lo agradezco al público que nos ve, que disfruta de estas charlas. Luego a veces las pláticas de las y los políticos no son ni las más atractivas ni lo que están buscando. Y esta parte de cómo tú contrastas visión y opinión lo hace atractivo, y eso nos permite que quienes venimos aquí contigo podamos salir tal cual. No digo que sin tapujos o con... Ahora no, sí para que... eso está el proctólogo. Porque eso está el proctólogo. Eso es en la siguiente ventanilla. Sí, eso es en la siguiente ventanilla. Abra ventanilla, por favor, de atención, proctólogo. No. ¿Ya puede recibir oficios? Es correcto. Entonces, gracias, Andrés. Convocatorias. Gracias por estar aquí, por No, al permitirme que estemos aquí en el programa, y sobre todo decirle al proctólogo que lo seguiremos visitando de manera recurrente, porque siempre es satisfactorio. ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! Eso sonó como un destape y no la gobernatura. No, ya ven el mes que acaba de pasar. Bueno, cada quien. Nosotros respetamos, ¿verdad, proctólogo? Es correcto. Nosotros respetamos. Oye, diputado, pues hay otro tema también que necesitamos conversar, que es, bueno, que está muy bueno. Dice Morena que ahora sí va a dictaminar el desafuero de Alito. Oh, ya van 3 intentonas. Y el otro tema, la pugna de Miguel Alonso, David Monreal y Ernesto González. Ese tema también... Empecemos por ahí, ¿no? Empecemos por ahí. ¿Cómo tuviste ese tema en el que el gobernador David Monreal acusa, pues, del desequilibrio financiero, sobre todo en el tema magisterial, por no haber podido federalizar la nómina educativa cuando el PRI gobernaba Zacatecas, el PRI gobernaba el país? Y sale el exgobernador Miguel Alonso a decir, no, nos quieren culpar, son cortinas de humo y bla, bla, bla. Cortinas de humo lo dijo David. Cortinas de humo lo dijo. Esas son del gobernador. Pero Miguel Alonso incluso, bueno, lo llegó a sugerir también, ¿no? Es para desviar la atención de los verdaderos problemas. Pues es una cortina de humo también, ¿no? En dado caso, pues. Y luego salen este tema de las declaraciones patrimoniales del exgobernador. Y ahí ya no salió a contestar. Evidentemente ustedes como institución política le dieron el espaldarazo al exgobernador, hoy diputado federal. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Qué tanto podemos esperar de fiabilidad tanto de una declaración como de la otra? Fíjate, Andrés, que yo en primer lugar decir y aclarar, porque luego pareciera que se asume un rol como de defensor de oficio. A mí me queda muy claro que Miguel Alonso sabe, puede y se quiere defender cuando él así lo ha decidido, como el video que generó polémica, que para muchas y muchos fue una reacción, decir, oye, hacía falta que saliera y que dijera lo que sí pasó, lo que sí se hizo y lo que sí se trabajó en ese sexenio. Y también hay quien dice, pues no hubiera salido, ¿para qué? ¿Por qué se confrontan? Son opiniones distintas. Lo que a mí me queda muy claro es que si bien se sigue volteando a ver lo que el PRI hizo o dejó de hacer, pero además no en el quinquenio inmediato, sino 6 años atrás, pues es porque siempre se está buscando cómo superar lo que el PRI sí hizo. Y créeme que ya a estas alturas resulta más irresponsable no asumir lo que te toca que buscar seguir culpando al pasado. ¿Y por qué lo digo? ¿Cuántos años lleva Morena gobernando este país? Va para 7 años. Cuando fue el sexenio de Miguel Alonso y que Enrique Peña Nieto era presidente de la República, se hizo el esfuerzo por buscar federalizar. Se buscó resolver este problema que venía de sexenios atrás. A final de cuentas, por lo que ustedes quieran y gusten, no suceden las cosas, pero el esfuerzo, el intento se hizo. Vienen los 5 años de Alejandro Tello y la primera etapa le tocó con Enrique Peña Nieto y no se logró. Vino el proceso del gobierno federal ya con Andrés Manuel López Obrador y tampoco se logró. Se quiso o se le ayudó a Zacatecas a resolver el problema. En 2021, que llega Morena a gobernar Zacatecas,
uno de los primeros anuncios fue: de una vez por todas se va a resolver el tema de la nómina magisterial. Se fue Andrés Manuel López Obrador, llegó Claudia Sheinbaum y no se ha resuelto el problema. Vamos por 4 años de gobiernos morenistas. Si el tema fuera tan sencillo, ya se hubiera resuelto. No ha pasado. Cada quien diseñó una estrategia. Miguel Alonso tuvo la suya, Alejandro Tello tuvo la suya, David Monreal ha implementado la suya, pero hay un pequeño gran detalle. Nunca en un gobierno priista se dejó de pagar a las maestras y a los maestros. Y eso no lo dice ni un exgobernador solamente, ni el partido que en ese momento gobernaba. Lo dicen las maestras y los maestros que salieron a las calles, que han protestado, que han exigido desde el 2021 respeto a sus derechos adquiridos. El único momento en que no se ha pagado esta nómina es en los gobiernos de Morena, federal y estatal. ¿Se justifica entonces la contratación de empréstitos para tal efecto en el sexenio de Miguel? No, es que los empréstitos fueron para otros efectos. La nómina magisterial... Fueron para dos cosas. La para supuestamente inversión productiva, pero la mayoría se fue a gasto corriente, y otra parte se fue para la nómina magisterial. La parte nómina magisterial fue casi siempre resuelta, Andrés, por adelanto de participaciones o fondos federales que desde gobierno llegaban para que se pudiera resolver. Mayor detalle, hubo secretarios de finanzas que pueden explicarlo y que saben cómo se dio este mecanismo para resolver el problema de la nómina magisterial. El tema y la realidad es que no se le dejaba de pagar a las maestras y a los maestros. Finalmente la estrategia dio resultado. Nunca se quejaron por la falta del pago en ese momento. Hoy es recurrente y no se ha buscado una alternativa o una solución para salir del problema. Son más ocasiones que maestras y maestros han estado en la calle exigiendo el pago que las ocasiones en que se ha podido anunciar que en tiempo y en forma se cumplían las prestaciones de las maestras y los maestros. Es complicado porque con la gran cantidad de prestaciones que fueron adquiriendo, ¿no? Sobre todo el tema de la... Y que datan de otros gobiernos, ¿eh? Sí. No de los priistas. Sí. Bueno, por lo menos en la 34, que es la federal, ¿no? Y la 58, que tiene ahí algunos matices, pues una gran cantidad de prestaciones que además se fomentaban como pues cooptaciones políticas electoreras del momento, ¿no? Sí, es un tema complicado, pero hay algo singular y que algunas voces expresaron, y me gustaría mucho que tú nos lo comentaras. Sí, ¿por qué se sigue el gobierno actual refiriendo a ese sexenio en particular y no al quinquenio de Alejandro Tello? Incluso también algunas voces sugirieron de alguna especie de pacto entre Tello y David Monreal para no tocar en específico a ese gobierno que finalmente fue el que entregó la transición. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo en primer lugar reconocería que en el gobierno 2010-2016 se hizo un trabajo muy en positivo, porque el gobernador en ese momento fue siempre respetuoso de la directriz del partido, de lo que se trabajaba desde el PRI, y no vincularlo, porque sería además la comisión de un delito, al gobierno. El gobierno se dedicó a gobernar. Se dedicó a trabajar, a recorrer el estado, a generar acciones, programas, obras de infraestructura, arropo a los gobiernos municipales, indistintamente del partido político que fueran, para generar condiciones de crecimiento para Zacatecas, para enfrentar los problemas de ese momento, Andrés. Hubo de manera distinta la generación de políticas públicas que permitieron dar confianza ciudadana para que en 2016 el PRI siguiera gobernando Zacatecas. En los 5 años siguientes hubo también críticas, señalamientos, porque probablemente no había ese vínculo, no había quizás esa identidad de las acciones de un gobierno, que tienen que ser eso, acciones de gobierno, con la directriz y la conducción de lo que debiera ser un partido en el territorio. Yo creo que la respuesta, si hubo acuerdo o no, si hubo pacto o no, si algo se concedió o no, la debiera dar el exgobernador Alejandro Tello. Yo te puedo hablar de lo que a mí me tocó. Yo tuve la posibilidad de ser diputado local en la primera parte y desde la legislatura del estado acompañamos las propuestas que él hacía. Construimos en esa legislatura
lo que fue el impuesto ecológico. Construimos en esa legislatura una directriz respecto a las finanzas para buscar estabilizar la disciplina financiera, que acompañaran en ese momento ese quinquenio y la visión de gobierno. Pero de ahí a cómo se entrega y por qué se entrega, las explicaciones las debiera dar el exgobernador. A mí como priista me tocó hacer partido. Yo estoy orgulloso de lo que hacía al interior de mi instituto político como responsable y como funcionario público. A mí me tocó conducir los destinos del Instituto Zacatecano de Educación para los Adultos. Yo puedo hablarte que entregamos, superado el rezago educativo, que de recibir el instituto por debajo del lugar número 20 a nivel nacional, lo entregué en los primeros 5 a nivel país, que eso me permitió visitar el estado, que permitió que un servidor y todo un equipo de trabajo que me acompañó cumpliéramos con nuestra responsabilidad. Pero si a mí me citaba el partido a un evento de fin de semana, yo ahí estaba. Si a mí me citaba el partido para trabajar en la construcción y en el fortalecimiento de nuestras estructuras, ahí estaba. Yo puedo hablar de lo que yo hice. Desconozco si sus funcionarios y funcionarias lo hicieron igual. Cada quien debe dar sus explicaciones. Porque precisamente en las intermedias de Tello se acusó también, y era público, que Tello no metió las manos, ¿no? En la entrega de estructura. Incluso hubo hasta posicionamientos públicos, ¿no? De decir, bueno, entonces como siempre ha habido una elección de Estado, pues digo, era un secreto a voces, todos lo sabíamos, pero es que Tello no metió la estructura, no metió al gobierno del Estado, ¿no? Y en el primer año de Tello, no sé si recuerdes, al quinto, cuarto mes, empezó a haber ya un deslinde del sexenio de Miguel. Y las deudas que nos dejaron, y nos dejaron esto, y hubo un desmadre, y no tengo liquidez para pagar, y bla, bla, bla. ¿Por qué habrá existido ese deslinde? ¿Tú cómo lo interpretas? Bueno, yo creo que es dependiendo de la óptica que se vea. Yo te respondería con una pregunta. ¿Quién fue el secretario de Finanzas en la primera parte del gobierno de Miguel Alonso? Se me fue. ¿Jorge? ¿Alejandro Tello? Perdón, Alejandro Tello, ¿cierto? Sí, Tello. Entonces, yo creo que esa era una... Jorge fue con Tello. Con Alejandro Tello. Sí. Y después fue alcalde de la capital. Sí. ¿En qué coalición? Sí, Moreno. O sea, cada quien debe sacar sus conjeturas y cada quien debe dar sus explicaciones y asumir sus responsabilidades. A mí me queda muy claro que no puedes deslindarte absolutamente de lo que tú participaste, fuiste parte o conociste cómo se conformó. Entonces, ¿sugieres que hubo un desplazamiento a favor de Morena Verde? Bueno, yo creo que esa parte la tendrá que explicar quien en su momento tomaba decisiones, trabajaba y construía. Yo insisto, había un partido, tenía una dirigencia que debió haber hecho eso, partido, que debió haber construido una estructura para las candidaturas que debieron de haber llevado. Y debió haber existido un gobierno que hiciera gobierno. Un gobierno que venía emanado del PRI, un gobierno que había ganado una elección por el trabajo de las y de los priistas, un gobierno que debió haber dado esa reciprocidad para toda esa gente que construyó la probabilidad y la posibilidad de volver a gobernar Zacatecas por 5 años más. El resto llega a la interpretación o a la explicación. La interpretación de la óptica quien lo está analizando y la explicación de quien tomó decisiones o quien formó parte de ese momento y de esa coyuntura política. Pero la lectura pareciera que fue así. La lectura yo la dejo libre a quien lo está interpretando. No se deja. Interpretando, Andrés. Ya la aventó, hombre. No, pero ya la aventó de todas maneras. Ya la aventó. Es buenísimo. Sí. ¡Ole! ¿No has pensado en convertirte en torero o algo? Nos van a desaparecer. Ya, también. Sí. Qué bueno. No, pero mira, quedan. ¿Todavía que van a quedar toreros? Yo creo que sí. En activo. Oye, fíjate, Zacatecas es tierra de la fiesta brava. Aquí no ha sido tan sencillo ese tema, pero esa es otra historia, ya la analizaremos y la platicaremos. Sí. Oye, pero luego al final, después de esta discusión artera entre Miguel y David, que fueron posicionamientos nada más, salen y exhiben bueno, salen y exhiben. Yo salí y exhibí los... Yo publiqué, aquí su servidor publicó las declaraciones patrimoniales de Miguel Alonso. Y si hay
podemos llamarle inconsistencias. De un año a otro de declarar 0 pesos, al otro declaras 4 millones y al siguiente declaras 17. Y cuando observas las declaraciones, de repente los activos en líquido también grandes. O sea, de repente ya tenía una cuenta bancaria con tantos millones y dices, híjolas, haces las cuentas y dices, bueno, pues como gobernador no te alcanza. Y no sé si recuerden, o tú recuerdes aquel reportaje que hice de la casa de Miguel, y también sacaba cuentas y decían, pues es que ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Y jamás tampoco Miguel Alonso salió a aclararlo en su momento. No dijo nada. ¿Qué tienes tú que decir al respecto? Porque al final de cuentas, tú como presidente del PRI, en una rueda de prensa y en un boletín, saliste a respaldar al exgobernador. No, sin duda, yo siempre lo he dicho y creo que las y los priistas estamos muy orgullosos del gobierno y de que se logró recuperar Zacatecas para el PRI. Fue el trabajo de muchas mujeres, de muchos hombres, de muchos jóvenes que creyeron, de priistas de experiencia que acompañaron esa posibilidad y que Zacatecas se recuperó. A nivel nacional era un estado que no habíamos ganado en 2 sexenios y que llega quien construyó, quien armonizó y quien recuperó Zacatecas. De entrada, para eso ya era un orgullo para el partido regresar y fue con Miguel Alonso a la cabeza. En su sexenio, yo lo vuelvo a decir, Andrés, un ícono adversidades porque se llega con un gobierno que en ese momento a nivel federal lo encabezaba el PAN con Felipe Calderón y que se buscó generar condiciones para que eso no fuera nunca una adversidad ni que fuera tampoco una apatía hacia el Estado. Se logró, a pesar de muchas cosas, avanzar. Llega el gobierno en 2012, Enrique Peña Nieto, y eso a Zacatecas le generó una condición distinta. Recursos extraordinarios, trabajo permanente, coordinación permanente en materia de seguridad, en materia económica para el campo, muchos temas que lograron ser un referente a nivel nacional y de resultados permanentes en el Estado. Como servidoras y servidores públicos, todo el mundo estamos obligados a presentar una declaración patrimonial y la presentas ante la institución que corresponde. En este caso, hemos conocido que ha habido quien la señala, quien la objeta. Creo que la única persona que puede dar explicaciones justamente sobre sus declaraciones patrimoniales, pues es el interesado o la interesada. Después de ahí, en el caso del secretario de la Función Pública, creo que a quien lastima y a quien evidencia es a quienes han sido sus antecesoras y sus antecesores. Quizás no hicieron el trabajo, quizás está demeritando a un equipo muy capaz, que yo conozco a muchas y muchos de ellos en la Secretaría de la Función Pública, que se han dedicado con mucha responsabilidad a cuidar, a salvaguardar, a investigar y también a sancionar cuando han visto que hay situaciones incorrectas. ¡Qué casualidad! Que siempre es el mismo referente, siempre es la misma persona, siempre son los mismos temas. Yo creo que debiera estar más preocupado este funcionario por revisar qué secretarios, qué secretarias no hicieron su chamba para que el segundo piso saliera. Era una obra de su gobierno. La función pública no solamente tiene que concentrarse en el pasado, su obligación es cuidar el presente y no le está ayudando al titular del Ejecutivo. Las liquidaciones de ex secretarias de administración. No le está ayudando al titular del Ejecutivo, Andrés. Pero muy groseras, ¿cómo ve, productor? Una de esas, ¿no? Sí, porque hoy la salida es el pasado y su presente y qué va a entregar. Entonces, yo creo que el pasado se tiene que sancionar, se tiene que revisar. Ya han pasado ya un número muy considerable de años para que siga en el refrito permanente. El recalentado es nomás en diciembre. Y acá le encanta una No tras digas otra. eso porque va a decir, bueno, en diciembre les van los regalitos, Otra. muchachos. Entonces, yo creo que debiera cumplir más con su función y es ayudarle al hoy gobernador a que los problemas pueda preverlos, a que sus funcionarios cumplan con su tarea y a que los que hoy toman decisiones, administran recursos, lo hagan bien. El haberse equivocado para planear la obra del distribuidor vial del Boulevard Metropolitano, Andrés, debió haber traído consecuencias. Alguien no hizo bien su chamba. Por eso se les cayó. Por eso las cosas no salieron como se esperaba. Y aguas, porque ahí viene Milpillas y va por las mismas. Sí. Bueno, lo del viaducto elevado, pues tiene que haber una revisión profunda del fideicomiso creado ex profeso, ¿no? Creo yo. Pero
Pues Pero ¿estás de acuerdo que alguien no sacó permisos? Sí. Alguien no revisó que tendría que estar bien cuidado. Alguien no atendió la dimensión de la decisión que en ese momento estaba tomando el titular del Ejecutivo. Al final de la historia, la razón se dio porque jurídicamente no estaba bien sustentado. Que hubo sociedad civil que se organizó y que lo hizo, qué bueno, se aplaude. Que luego también se politizó y se buscó polarizar de más este asunto, yo estoy convencido que sí pasó. Pero claro, de origen estuvo mal hecho. Y eso ni se toca en la dependencia de función pública. Sí, es correcto. Y debe seguirse por oficio. Oye, hablando precisamente de eso, sí, se politizó. Y luego después leí una nota en estos días de un medio local donde decía o acusaban a algunas personas de ciudadanía participativa de que MC se quería endosar exclusivamente el logro de la cancelación del segundo piso. Y yo los leía y decía, no, pues ese reclamo hágaselo a Miguel Varela. Porque MC sí tramitó varios amparos y dos de ellos fueron suspensiones definitivas. Mientras que el alcalde de la capital, yo se lo pregunté a Javier Calzada en una rueda de prensa, dije, ¿y cuál ha sido la aportación de Miguel Varela a este asunto? Nada. Pues nomás él les prestó la sala de cabildos para hacer 2 rueditas de prensa. No, pues qué padre aportación. Pues mejor háganlas allá en un café del centro y mínimos. Mira, ahí les van 3,000 pesos, muchachos, para que hagan la rueda de prensa. Pero ¿a qué voy con esto, diputado? Yo veo los posicionamientos algunos del PAN en la legislatura y no hay un acompañamiento total. Manifiesto. Sí, en algunos que hay coincidencias, por lo menos en la agenda política, pero no de facto. Y viceversa tampoco. Por lo menos de algunos personajes. Tú sabes cuáles. Para no decir aquí, porque luego me van a acusar de violencia política. Y yo por lo menos sí veo en Acción Nacional como que tratando de desligarse, por lo menos en el escenario más mediático, y están empezando a construir esa narrativa del PRI, como Nel, ¿no? Cuando finalmente en las elecciones de este año en Veracruz y en Durango, sí hubo alianzas que no resultaron también muy bien. Digo, en Durango ganaron la capital. En Veracruz, si bien Morena tuvo votación a la baja, para el PRI fue desastroso. No. Mira. No. ¿A los números me remito, Andrés? Aquí tengo los datos, fíjate. Es más, mira. El PRI casi desaparecido del mapa en Veracruz. Incluso hubo municipios en Veracruz donde sacaron 1 o 2 votos el PRI. O sea, imagínate un candidato sacó un voto. Ni su familia votó por él. Pero él estaba convencido de que era la mejor opción. Él votó por él. Él votó por él. Se saló. No dicen que no hay que votar por uno mismo. Se saló. El problema fue que no le creyeron, pero él estaba seguro de lo que valía. El PT crece. También por la soberbia de Morena, de desligar al PT, lo mismo que sucedió aquí. ¿Qué andas tumbando? Se cayó Aguila. No. El iPhone 17. Vínculo social. El vínculo social. El PT crece, MC crece muchísimo en Veracruz. De hecho, se convierte en la segunda fuerza en Veracruz. Mira, en total el PRI ganó en 23 municipios, el PT en 28, Acción Nacional en 34, Movimiento Ciudadano en 41 y la Alianza Morena Partido Verde en 84. ¿A qué voy entonces? En Zacatecas tiene eso no viable la alianza, diputado, para el 27, porque de alguna u otra manera les dio resultados en la elección del 24. Ganan la capital, ganan Fresnillo, ganan algunas otras diputaciones y distritos, pero para el 27 parece un escenario ya muy complicado. ¿Tú cómo lo ves? Mira, primero me voy a la parte de la elección del 24, Andrés. En Veracruz, que es donde se inicia la primera etapa de los acuerdos rumbo a la coalición, la decisión del PAN fue que iban solos. Luego, sobre la marcha, tratan de recomponer. Al final de cuentas, se decide que PAN y PRI fuéramos separados. En el caso de Morena, vivió sus propias crisis en el estado de Veracruz.
¿Cuál fue el resultado de ese estado? Que el PAN, que gobernaba muchos municipios importantes, perdió la gran mayoría. Ya. ¿Por qué? Porque el voto PRI pudo ser la diferencia para ganar. Hubo municipios que nosotros probablemente no ganamos porque nos hacía falta el voto que en su momento el PAN nos daba para poder brincarla y ganar. El PRI ganó más municipios. Nosotros crecimos alrededor de 23, 26 municipios, no traigo el dato exacto en este momento, solos, Andrés. Cuando se hablaba que el PRI desaparecía en Veracruz, que el PRI ya no tenía nada en Veracruz, ganamos municipios yendo solos. Fue una prueba de fuego para el PRI. Un estado que habíamos perdido, un estado donde el priismo estaba lastimado porque hubo costos políticos importantes. El mayor, el de Javier Duarte, claro que nos pegó, claro que le lastimó al partido, porque quien se equivocó fue Javier Duarte, no el PRI. El PRI le dio la confianza a muchos personajes que fallaron y que no cumplieron con la responsabilidad y la oportunidad que se les daba. Termino. En Veracruz, el PRI no tuvo los votos que quisiéramos. El PRI probablemente no creció como quisiéramos, pero su votación nos permitió que pudiéramos generar que estemos vivos en ese estado. El problema fue que el PAN decreció, porque de lo que tenía perdió. Pero Morena perdió un número muy importante de votos, Andrés. Si no me equivoco, más o menos, cerca de 1 millón de votos se le cayeron a Morena. El gran perdedor en Veracruz es Morena, porque tenía el gobierno del estado y porque perdieron municipios muy importantes y sobre todo, ya la ciudadanía no salió a votar como ellos esperaban después de ganar el gobierno del estado. Y de Movimiento Ciudadano, las declaraciones de los propios morenistas son que en una estrategia electoral local, muchos de Morena los mandaron a jugar por Movimiento Ciudadano y eso dio condiciones para que ese partido creciera. ¿Cuál es la moraleja? Movimiento Ciudadano sigue trabajando en coordinación y en acuerdo con Morena, por más que se traten de desvincular. Me voy a Durango. En Durango, después de lo de Veracruz y que vieron el alto riesgo que existía, recompusieron la coalición. Oye, ¿ahí está la ley de telecomunicaciones? Bueno, por citar un ejemplo. Por citar un ejemplo. MC al final reculó y votó a favor, ¿no? Ahí están. ¿Quién fue el que ayudó a que saliera del Poder Judicial? Un diputado de Movimiento Ciudadano, un senador de Movimiento Ciudadano que se reportó con una crisis familiar y que no PRI? pudo llegar. ¿Y del PRI? Absolutamente. No. Yunes era el PAN. Perdón, Yunes, bueno, siglado por el PAN, pero... Era del PAN. Pues priista... Era del PAN. Eterno, ¿no? Era del PAN y ellos mismos lo negaron. Ellos mismos lo corrieron. Entonces, ha sido pues un recurrente, Andrés, de quererse limpiar la vestidura con un discurso de redes, pero con acciones totalmente reales en sus votaciones y en cómo han buscado acompañar y cuidar en una elección a Morena, porque han decidido no coaligarse con quienes pudieran ser una oposición real, encabezando ellos o acompañando ellos. Han decidido no hacerlo. Me voy a Durango. En Durango, la elección, si no hemos sido coaligados, Toño no gana la capital. Sí. Nosotros ganamos en Lerdo. Nosotros ganamos muchos municipios importantes de Durango. Ahí en ese estado, la votación del PRI se mantiene y crece. El PAN se mantiene. Morena no alcanzó la expectativa que tenían, a pesar de que mandaron a Andy, que quedó muy chiquito para la elección de Durango, con un buen gobierno, con un buen trabajo. Le vas a dar un infarto al Oso Medina con esto, oye. La realidad es que mandaron a Andy a construir la elección de Durango y el gran perdedor fue él y Morena. Oye, esa es la realidad, Después de esa elección, Andy desapareció, ¿verdad? Se fue de vacaciones. Desapareció, mediáticamente desapareció. Creo que se fue al rancho del papá. Tanto María Luisa como Andy valen pa' pura. Desapareció. Entonces, eso fue en Durango, Andrés. Termino a lo que tú me preguntabas, Zacatecas. En Zacatecas yo estoy convencido que va a llegar el momento que platiquemos de coalición. Y yo lo decía hace unos días con el tema de la reforma electoral que generó mucha polémica. A ver, hay coaliciones electorales que su tiempo llegará del 2026, que inicia el proceso electoral, al proceso de registro en 2027. Hay coaliciones legislativas, como en las que hemos buscado funcionar en el Congreso. Aquí coincidimos, vamos juntos. En esto no coincidimos, votamos separados. Y hay coaliciones de gobierno, donde ganamos juntos,
Donde ganó el PRI, busca integrar al PAN o al PRD. Donde ganó el PAN, buscamos que se integre al PRI. El PRD busca su parte. Donde ganó el PRD, que por cierto en los 3 municipios que ganaron en Zacatecas fueron solos. Entonces, eso es ya la coalición de gobierno. Hoy, yo lo he dicho de manera contundente, respetando las posturas del PAN, porque el PAN vive su vida interna, el PAN proyecta sus perfiles. El PRI tiene muy claro que nosotros estamos concentrados en lo nuestro. Por eso el PRI está haciendo estructura a través de sectores, organizaciones, nuestros comités municipales. El PRI está fijando sus posturas. Somos la primera fuerza de oposición en el Estado, Andrés. Nosotros tenemos cerca de 150,000 votos en el Estado, mientras otros partidos tienen 80, el caso de Acción Nacional, 50 que tiene el PRD, y eso nos permite pensar en que queremos sumar para ir y competir y pensar en ganar. Pero el PRI hoy está pensando en cómo el PRI solo construye y constituye una fuerza real, atractiva, que pueda recuperar la confianza ciudadana, porque hoy está muy claro que quién decepcionó, quién falló, quién traicionó, quien no cumplió y quien además genera molestia y agravantes todos los días es Morena y sus aliados, por cómo se encuentra Zacatecas y por cómo estamos viendo la realidad y el desdén para atender y resolver problemas. Oye, precisamente esta pretensión de reforma del artículo 25 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, en la que se modificaba la fórmula para la asignación de plurinominales, y me llama la atención a mí el hecho de que ya no se consideraría el tope mínimo de porcentaje de votación para el registro. Entonces, por lo tanto, si no obtenías el 3% de la votación, tus votos ya no iban a valer, ¿no? Y se creaba una especie de universo, pues, artificial, ¿no? En ese sentido. Pero la propia reforma, pues, beneficiaría al oficialismo y en ese sentido al PRI, ¿no? Porque todos los partidos chiquititos, adiós Nicanor. Entonces, eso le generaría, por esta mayoría virtual, pues, más votos a Morena y más votos al PRI. Por lo tanto, mayor posibilidad de accesar a diputaciones plurinominales en la legislatura. MC sale y dice: ¡ah! ¡El PRI se alió con Morena! ¿No? ¿Oílos? No. Y luego a mí me llamó la atención que no hubo una postura institucional del PRI al respecto, ¿no? Sale PAN, PRD, MC y ya, a decir no. El Partido Verde y el PT, yo lo supe de buena fuente, desde abajo dijeron: no, sáquense a bañar. Hubo llamadas desde México: bajen esa chingadera, ¿no? Y a mí me dio mucho morbo saber el fondo de los promoventes de esa reforma. Y dices: híjolas, es que ni siquiera fue Morena ahí arriba. Fue un grupo de Morena aquí, con la intención de tener a modo una legislatura en la hipótesis o en el ideario de una persona que ya se siente gobernadora. Y dijo: ¡qué loco! Pero me llamó la atención que al final, pues si va a dar ya la segunda lectura y votación, se baja la iniciativa, ¿verdad? Con un Saúl Cordero como diciendo: la regamos porque nos vamos a madrear al Verde, que es nuestro único aliado ahorita, cabrón. Pero el PRI no fijó una postura concisa al respecto, diputado. Tú como presidente del PRI y como diputado, ¿cuál es esa postura al respecto? Yo el martes lo señalé de manera muy puntual, Andrés. El martes lo dejé muy claro. Hablo de la rueda de prensa de esta semana, donde yo explicaba, primero, no es que el PRI coincida con Morena, Somos un partido que ha votado en contra de las propuestas de Morena y también de manera muy responsable. Cuando hay coincidencia, no solamente hemos acompañado a Morena, hemos acompañado a otros partidos políticos, a Movimiento Ciudadano, al PRD por supuesto, al PAN por supuesto, hemos coincidido con el PT, hemos coincidido con el Verde. Finalmente no es que seamos una oposición radical que esté en contra de todo y a favor de nada. En esta iniciativa en particular no era coincidir con Morena, era defender al PRI, era cuidar al PRI, era buscar generar condiciones para el PRI.
Somos un partido político, Andrés. Nosotros hacemos política. Nosotros buscamos espacios de representación de mayoría o de representación proporcional para que el priismo esté representado, para tener una voz, para nosotros buscar que cada voto que logramos construir nos permita ganar espacios. Por eso es que el PRI en esta reforma coincidía en buscar que la pudiéramos acompañar. Respeto a nuestros aliados absoluto. Respeto a que las minorías tengan representación también, por supuesto. Pero hay que pensar en ganar y hay que pensar en trabajar. El PRI no estaba pensando en espacios de representación. El PRI está pensando en el 2027 volver a gobernar Zacatecas. Por eso no nos asustaba una reforma como esta. Nosotros estamos pensando de 144,000 votos que tenemos, pasar y crecer a gobernar Zacatecas. Pero para esto nosotros tenemos que tener un PRI fuerte, sólido, competitivo. Nosotros no estamos pensando solamente en tener representación, queremos ganar de mayoría. ¿Admites que esa reforma los hubiera beneficiado? Por supuesto, es una reforma. Y si existe una reforma electoral que ya dejó entrever la propia presidenta de la República y en la que tiene el sentido de, si no la eliminación, porque también sería un tiro en el pie, pero sí la reducción de las posiciones plurinominales, en lo federal les afecta a ustedes un chorro. Bueno, ¿esa no habría una coincidencia? Yo creo que en lo federal le afecta al PRI, al PAN, a Morena, a todos les afecta. A ver, Andrés, remontémonos cuando el PRI gobernaba. ¿Cuándo quiso la oposición de izquierda que hubiese una reducción de los espacios plurinominales? Jamás. Y el PRI siempre fue respetuoso de generar esa condición de representación al interior de las cámaras. Yo insisto, son dos momentos distintos. Primero es defender y crecer nuestro voto. Eso lo vamos a hacer siempre. El PRI piensa en ganar, no en espacios de representación. Pero obviamente también cuando las cosas no nos favorecen y cuando los votos no nos dan para ganar, claro que queremos pelear espacios para mujeres y hombres jóvenes, gente de experiencia del partido que nos represente. Por eso es que en esta iniciativa veíamos puntos de coincidencia. Reitero, respeto a nuestros aliados, respeto a lo que ellos han construido. Al final de cuentas, la comisión decide retirarla. Por supuesto que nosotros dijimos, estamos de acuerdo, que se regrese a comisiones y que se vuelva a analizar, se vuelva a construir, se pueda fortalecer y ver hacia dónde debemos de llevar una reforma electoral para el caso de Zacatecas y también esperando qué es lo que sucede con lo federal. Pero en ese sentido, Andrés, nosotros estamos muy claros que podemos encontrar una nueva reforma electoral y que si el PRI no ve condiciones de acompañarla, no vamos a ir. Si el PRI ve condiciones de poder acompañar, por supuesto que la queremos construir. Hoy estamos muy claros que esa valoración fue como partido. La coalición llegará el momento y la vamos a tener que construir. Estamos convencidos que nos necesitamos, pero el PRI es un partido político nacional que cuida su militancia, que cuida sus votos y que eso nos hace razonar sobre qué votamos o sobre qué no votamos. No son ni caprichos personales ni intenciones electorales en torno a afectar absolutamente a nadie. Ya. Solamente que la reforma, Morena hubiera afectado a sus propios aliados. O por lo menos su aliado... A sus aliados. Pues es que el PT en Zacatecas a veces acompaña y a veces no, ¿no? Y en lo nacional sí son aliados. Sí. Pero específicamente en lo local. Y el PRI hubiera afectado a sus aliados en caso de haber acompañado la reforma, ¿no? Yo creo que el más perjudicado en ese escenario pudiera ser el PRD. Eso hubiera generado, sin duda, y yo lo comenté en un texto, precisamente en una columna, que las alianzas se hubieran roto para el 27. O sea, completamente roto. Sí, Morena y el PRI hubieran salido beneficiados. Y en dado caso, la competencia, la gubernatura hubiera quedado entre dos. Porque al difuminarse las alianzas, pues evidentemente se difumina la votación. Pero en ese sentido, Morena hubiera sido el más afectado. ¿Por qué? Porque en las encuestas que hemos estado viendo hasta el momento, Morena como partido unitario gana, pero en una hipotética alianza PRI-PAN no gana. Así es. Híjolas, o sea, el trasfondo de esa... Se nos metió una mosca, proctólogo, que nos andaba molestando. No le digo. Se bajó el pantalón.
Abrió la boca. Usted que resuelve por donde centro se sale. Oriéntenos, proctólogo. No se ande bajando el cierre, proctólogo. Pero eso hubiera dado también pie a que si se hubieran roto las alianzas, pues Moreno hubiera salido avante. O sea, yo creo que fue un anzuelazo, ¿eh? Fue ver hasta dónde había la posibilidad del consenso y del no. Evidentemente esto llegó a nivel nacional, hubo llamadas, yo lo sé de buenísima fuente de líderes nacionales que les dijeron a que hasta le hablaron directo al gobernador. Oye, ¿de qué se trata, gobernador? Ah, chingado. No, espérenme, paren esa cosa. O sea, ¿de qué se trata, pues? Pues dinos de una vez, porque en el año pasado deslizaron al PT. Pues entonces deslízanos de una vez. Claro, ¿no? Claro. Y yo vi a algunos diciendo, sí, que el verde rompa para que... O sea, no, es que la jugada estaba buenísima, buenísima al fondo. Pero además también de muy buena fuente supe que la propia presidenta se enojó porque no solamente en Zacatecas hubo esa intención. Estoy diciendo como que, espérame. Yo todavía ni siquiera presento un proyecto de reforma electoral y en los estados ya nada adelantando. O sea, ¿cómo? De gran visión. Como dijo la presidenta Badán en ese video. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Entonces fue una llamada de atención extensiva. Espérenme. No, ¿qué andan haciendo? Porque me van a armar un arbotostes si quiero hacer una reforma federal, ¿no? Porque pues es de arriba para abajo, no de al revés. Pues ¿qué andan haciendo? Y supe que regañaron a Santos González también. ¡Ay, se las cuento! Se las cuento muy bien y a Saúl Cordero le fue como en feria. Pero en fin. Oye, otro tema, diputado. Este está pues ahí como que medio en boga y como que no. Morena lista proceso de desafuero otra vez contra Alito Moreno. Recordemos que a finales del año pasado hubo Eric Flores, el antiguo presidente del PES, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que es el presidente de la Comisión Estructural de la jurisdiccional, pues. Ya había adelantado la posibilidad de desaforarlo. Luego la paran, ¿no? La paran. ¿Quién estaba ahí en la jurisdiccional? Pues Moreira, ¿no? Ahí hacen algunos acuerditos, ¿no? Bájala poquito, ¿ah? La paran un tiempo. Se justifica a Eric diciendo que han solicitado más información a la Fiscalía de Campeche para ver si procede o no procede. Bueno, alimentan además la propia solicitud porque estaba mal construida de fondo, de inicio. La vuelven a retomar y ahora, justo también en el contexto de las reformas a telecomunicaciones, de privacidad, bueno, no de privacidad, de la nueva CURP, ¿no? Una serie de reformas que se han estado ahí integrando en la Cámara de Diputados, se han estado pasando, y el PRI, que las vota en contra, de repente, como que parece que revive esto. Entonces hay algunas lecturas en las que pareciera que es una venganza política, y por otro lado que sí tiene realmente legitimidad, porque sí hubo un cateo cuando estaba Renato Sales, de fiscal de Campeche. ¿Cierto? Y pues sí, llegan a la casa de Alito y no sé si te acuerdas que salieron las fotos. Además, bien curioso. Salen medios de oposición. Reforma, el Universal, le dieron un chorro de revuelo a eso. Híjole, está raro esto. O sea, ¿por qué Reforma saca las fotos, cabrón, verdad? Hasta Latinos. Hasta que... Oye, qué Krause anda diciendo que Latinos es el nuevo proceso. Ay, no más. Pero bueno, Alarraqui es el nuevo... ¿Quién te gusta? ¿Julio Scherer o qué? Bueno, y pues sí, también es un caso en el que Alito Moreno pues tiene una mega mansión en Campeche. Pero mega mansión, con 50 millones de pesos en obras de arte. Y, ay, güey, pues también le haces cuentas. No, pues, ¿de dónde, papá? Entonces, a lo que voy, diputado. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Es una venganza política? ¿Realmente debería de abrirse los dirigentes políticos nacionales? Todos, Beto Anaya, Luisa María Alcalde, todos, ¿verdad? Jorge Romero. Y decir, ¿esto es mi patrimonio y así lo conseguí? ¿O no?
¿Cómo lo ves tú? Bueno, de entrada, Andrés, yo estoy convencido que el gobierno de Morena, su villano favorito ha sido Alejandro Moreno. Lo han traído una sí y otra también. Señalamientos de unos, de otros, de manera permanente, pero absolutamente no han podido probar nada. Lo persiguieron, lo buscaron, lo intimidaron, amenazas recurrentes y finalmente él sigue siendo una voz opositora al gobierno de Morena. ¿Qué es lo que nos debe preocupar? No solamente una declaración patrimonial que cada quien en lo personal la debe de atender y la debe de resolver. Lo que nos debe preocupar es la persecución constante que puede haber. Andrés, la realidad de país hoy nos está rebasando. Las leyes que se acaban de aprobar es una amenaza para que quien diga lo que no le conviene al gobierno pueda ser sancionado. Ya no solo la persona, los medios de comunicación. Hoy tenemos un delito que se puede tipificar a través de la prisión preventiva oficiosa. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquiera podemos ser culpables y que primero te detienen y luego averiguas. Hoy tenemos un poder judicial que es altamente probable que funcione por consigna o instrucción. Hoy Morena tiene mayoría en Cámara Alta y en Cámara Baja. Eso hace permanentemente un riesgo para quienes son voces de la oposición, para que puedan tener cualquier tipo de sanción. ¿Por qué? Por persecución, por venganza, por frustración, por rencor, porque además así decide mucho Morena, ¿eh? Deciden por rencor, deciden por ganas de cobrar venganza, y así ha sido el antecedente en sus decisiones. Yo estoy convencido que hoy el riesgo que vive Alejandro Moreno lo pueden vivir los medios de comunicación, los periodistas, lo pueden vivir cualquier otro político, porque desde el momento en que no piensas igual, pero además lo dices o lo evidencias en tus redes sociales o a través de un medio de comunicación, corres el alto riesgo de ser perseguido. Si reanudan este procedimiento al interior de la Cámara de Diputados, yo estoy cierto que es en contra de lo que ha sido Alejandro Moreno, que es una voz opositora real a las malas y pésimas decisiones que Morena está tomando. Es muy... Yo leo postura... Le van a quitar el botox a Alito. ¿Cuál es la secretaría del botox? ¿Quién lleva esa? No, es que son graciosísimos. Se le ve el cuchillo ahí. Oye, es muy curioso los contrastes. Yo me gusta mucho leer temas también nacionales, medios nacionales. Y todo ese discurso de la deriva autoritaria, de la dictadura. ¿Cuántas veces hemos estado en dictadura? Pónganse de acuerdo en una fecha. ¿Cuándo inició la dictadura? Que con Andrés empezó la dictadura. No, que ahora con ese... Ya la Raki ya instauró el día de la dictadura. Ya van como 34 días desde que la Raki instauró la dictadura. Los campos de concentración del bienestar. O sea, entonces, es una ridiculez eso. ¿Dictadura? No, la dictadura la vivió Chile, Argentina, Brasil, Uruguay. La está viviendo Estados Unidos. Ahí sí, en las ruedas de prensa del presidente, les dicen qué estúpido eres. Lo censuran y lo sacan a punta. Sacaron a un senador. Con mi ley, ¿cómo sacaron? ¿Sí viste el video de un senador claro, de California? El FBI lo sacó a punta de madrazos y lo esposó. Trump. Harvard, ¿no estás de acuerdo conmigo? Chingue su madre, córtale los recursos. Censura las universidades. ¿No estás de acuerdo conmigo? Te deporto. ¿Cómo es tu color de piel? No me importa que seas ciudadano americano. Vas para allá. Vamos a crear una cárcel en los pantanos de Florida. Para que no, si te escapas, te comen los cocodrilos. Usted ya sale burlándose de otro. Eso sí es una dictadura autoritaria. Eso es neofascismo. Aquí, latinos se inventan notas. A la Raki mientan madres. Le mientan la madre Lili Telles a la presidenta como megáfono en el Senado. El propio Alito ha sido... Híjole, es con una actitud a veces hasta altisonante en el propio Senado. ¿Quién les dice algo? Antes no. Por eso la reforma es para ya hacer y actuar. La reforma viene a eso. Pero a ver, ¿cuál parte? La reforma en la que van a decir, hay un, ¿cómo llamarlo? Consejo, dependencia, área específica que va a revisar contenidos para ver cuáles son los que sí se autorizan o los que pueden ser sancionados. ¿Quién va a tener el criterio? ¿La ciudadanía? No. Híjoles, yo... La va a tener el propio gobierno. Es como si me dijeras que la transparencia hoy va a ser más transparente que antes. ¿Quién va a verificar la transparencia? Pues la
¿Qué? Transparencia para el pueblo. Ay, yo voy a estar ahí. El gobierno federal. Las secretarías de las funciones públicas. ¿Y de quién dependen? Del Ejecutivo. ¿Quién va a poner el criterio? El Ejecutivo. ¿Quién dice que es información pública? El Ejecutivo. ¿Quién dice a quién hay que sancionar porque no presentó información? El Ejecutivo. ¿Eso es transparencia? No. Eso es tener el control de la información para utilizar según me convenga. ¿Quiénes fueron los candidatos al Poder Judicial? Los que ganaron tienen o afinidad al gobierno federal o afinidad al gobierno estatal. ¿Quién va a tener la cercanía al Poder Judicial? Morena. Fueron muchas y muchos, incluso militantes abiertos o funcionarios de los gobiernos de Morena. Claro que van a tener un control, Andrés. Pero ¿qué diferencia o de fondo hay en gobiernos anteriores? Cedillo disolvió la propia corte, él los impuso. O sea, dime si no ha habido cortes a modo. Cuando Salinas Pliego debe ahora 74 mil millones de pesos y le siguen pateando el bote. ¿Y quién gobierna hoy? ¿Pero de quién es el Poder Judicial? ¿De quién Era un poder autónomo. Era un poder que elegían senadoras y senadores, sus integrantes. Híjolas. ¿Y a poco no había consigna? Bueno, Vótame por esto. Bueno, a ver, más allá de la consigna, se construía cómo llegar. Hoy decide una sola persona. ¿Quién gana, quién pierde? Y si no, ahí están los acordeones que fueron evidentes. ¿Tú no fuiste a votar? Yo no voté. ¿No? No, yo no voté. Chis, ¿cómo? No, yo no voté. Miguel Varela sí fue. ¿Tú qué piensas de eso? Un respeto, fue una decisión ciudadana. Él decidió ir a votar. Oye, me encantó la campaña. Me encantó la campaña de no a votar en el Poder Judicial. ¿Ah? Y luego sale el gobernador de Querétaro, la gobernadora de Chihuahua, el gobernador, el de Durango. Todos salieron a votar. ¿Por qué? Pues porque iban a tener sus cuadros en los poderes judiciales estatales. En Chihuahua la composición puro duartista. Sí. Y ya le regresaron ranchos. De Aguascalientes. Puros exfuncionarios del gobierno de Maritere. ¿O cómo se llama? Tere Jiménez. De Tere Jiménez. Ve la composición del Poder Judicial de Aguascalientes. Todos los Te voy a mandar una gobernadores nota de animal se político. sirvieron. El Poder Judicial. Estamos de acuerdo que fue un error. ¿Pero por qué? Pues porque hoy los partidos políticos o los gobernantes deciden quiénes integran el Poder Judicial. Pero hay propuestas, ¿no? El legislativo, el judicial y el ejecutivo, manes. No, bueno, pero la votación, ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial mandaron acordeón. Porque el acordeón surgió del bienestar. ¿Y por qué la oposición no mandó acordeones para sus cuadros? Porque no es la esencia, Andrés, porque no es lo que debiera pasar, no es el deber ser. Que la justicia en este país requería mejoras, requería que legalmente se fortaleciera, se cuidara, se blindara, yo creo que era necesario. Pero que interviniera directamente un poder para tener control sobre ello, creo que es lamentable. Y fue un grave error, porque hoy la justicia, me digas lo que me digas, es de consigna en este país y va a ser en este estado. Y vamos a la cárcel contra todos aquí. ¡Ah! Me escuché muy oso. Ese es un alto riesgo, porque además, ordinariamente, Morena sabe hacer justicia en los bueyes de mi compadre. Vamos, fíjense, vamos a hacer esto. Vamos a... ¿Hoy qué es? Hoy estamos grabando el 3 de julio del 2025. Te vamos a invitar el 3 de septiembre del 2027. ¿Te late? ¿Va? Dentro de 2 años, 2 meses. Va. Ya tengo fecha apartada. Sí, por favor. No sé si sea día de podcast, pero lo hacemos. Lo vamos a hacer ese día. Porque van a ser 13 días antes de la integración del nuevo Poder Legislativo, del nuevo Gobierno del Estado, de nuevos ayuntamientos y de las federales. Vamos a ver si en ese lapso de tiempo se ha cumplido algunas de las advertencias que ha lanzado la oposición con respecto a las reformas en telecomunicaciones y este paquete de nuevas reformas que ha impuesto la presidenta. ¿Te late? Va, cerrados. Órale. Cerrados. Y si nadie ha sido vinculado a proceso, por lo menos en Zacatecas, o con estricto apego a derecho a nivel nacional, ¿qué hacemos?
Mira, vamos a construir aquí. Sí, una apuesta. Una apuesta. Vamos a construir una prisión así con cartón. Cocodrilos. Con cartón y con Caimanes. Y alguien de los dos va a pasar ahí la noche. 3 de septiembre del 27 es viernes. ¿Ya quedó? Ya quedamos. Cerrados. 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 Venga. Órale. Cerrados, Andrés. Ahí hay testigos para que luego no digan que Son los que van a tener las aguas. para se que me esté- queda viendo como diciendo, es un mendigo. Ya tenemos quién va a traer los Gatorade o las aguas o los cigarros. Se o- me queda viendo como el Andrés es un mendigo tramposo. Me paso de la fregada. Bueno, oye, pues ya se nos acabó el tiempo, diputado. Mira, pusimos ese relojito para que luego no digan que los andamos maiciando. O que hay preferidos o consentidas o consentidos. Ahí está. ¡Tiempo! Tiempo. ¡Tiempo! Tiempo. ¡Tiempo, diputado presidente! Me Para encanta concluir, decir, proctólogo. concluya cuando no les gusta, ¿verdad? Y el otro le va a decir 2 minutos. Me encantan. Oye, la última sesión estuvo buena, ¿no? Hasta dijiste, estas sesiones sí me gustan. Matarile, León. Oye, pues los ponen sabrosos. Luego ni hablan, se van. Oye, no defienden, ¿no? Los ¿Cómo? títulos que les pones a tus participaciones. Que el tío Lolo. Ay, traigo varias ya. Yo más digo, a ver qué sale con el diputado por ahí. Güey. No, buenísimas. Por ahí han estado diciendo algunos que esta legislatura tiene menos debate político que la anterior, ¿no? Sí, muchísimos dijimos que la anterior ha sido de las peores legislaturas en la historia. Yo no coincido, ¿eh? Porque el debate político no es subirse a gritar a la tribuna, claro. Y eso sea la viada, y eso sea decirla. O sea, es que ¿dónde está el debate? O sea, pues, subir a injuriar a Lolita, y pues eso no es debate político. Perdónenme, pero si nos quieren crear la idea de que eso es debate político, no. Con todo respeto, yo creo que ha habido más calidad política y legislativa en este que en la anterior. Mucho más. Y se vio muy evidenciado, además, con el paquete de reformas iniciales que mandó el Senado de la República en la reforma judicial, en los pueblos afromexicanos, en todo ese paquete de reformas. Yo creo que hubo mucho más debate de fondo que las injurias que lanzaban en la prensa. Entonces, ¿verdad? Fíjate que, perdón Andrés, si te interrumpo un segundo porque el tiempo corre. Sí, tiempo. Yo primero, concluya, diputado. Yo estoy convencido que esta legislatura tiene mucho de positivo. De entrada ha sido una legislatura productiva. Hemos generado productos legislativos, indistintamente el partido que propone, que van a marcar un legado de estas 65 legislaturas. Y tienes una diputada muy proactiva en ese sentido, Isadora. Bueno, en temas muy específicos, si hablamos de mujeres e infancias, están generando Isadora, Renata, Susana, o sea, todo el mundo en el tema género, y no quiero omitir a ninguna de mis compañeras, se han sumado a producir en el tema que han definido es la agenda con la que ellos van a trabajar o con la que ellas van a trabajar. Pero en lo general, ha sido una legislatura que está generando productos legislativos. Y eso es lo que debe medir una legislatura. Y creo que lo estamos haciendo. Segundo, yo reconozco en todas las diputadas y los diputados que hemos buscado tener debates llenos de sustancia, de señalamientos probablemente, pero respetuosos. Luego hay quienes no marcan una línea entre faltarse al respeto y debatir con contundencia y ser enérgicos en sus argumentos y en sus posturas. Yo rescato eso de esta legislatura. Sí, en esta yo no he visto por lo menos posicionamientos que traspasen la línea personal, la ofensa, el agravio. Y en la pasada sí. Era constante. Y es caer muy corriente, ¿no? Mira, yo respeto la expresión y el estilo de cada quien. Bueno, yo sí lo digo, era muy correcto. No comparto muchas cosas cuando se llega a esa dinámica. Se llevan pesadito, pero hay un límite. No lo cruzamos y creo que eso es valioso. Eso es válido. Eso es valioso. Sí, y tercero, yo veo una legislatura desde la Junta de Coordinación Política hasta cómo se desarrollan las sesiones, donde ha habido una visión distinta de cómo funcionar. Sabemos construir cómo llegar a una sesión, sabemos cuidar cómo se desarrolla una sesión, y eso es gracias a que hay diputadas y diputados integrando esta legislatura que le ponen voluntad,
capacidad y profesionalismo a sacar adelante el trabajo y el compromiso legislativo por el que estamos ahí. Entonces, yo estoy convencido, primero, que hay que aceptar las críticas. Sí. Segundo, también se toman de quien vienen y son respetables. Pero tercero, yo estoy convencido de defender lo que hasta hoy ha hecho en este primer año de ejercicio la 65 legislatura. Y eso implica a todos los partidos políticos que estamos ahí representados. Sí, yo le veo mucho mayor nivel a la otra. Porque además, ya con un referente como el anterior, caer más bajo, híjolas, de veras. No, es que de veras. No, acuerdos políticos, puras iniciativas de relleno. Bueno, que en esta también hay bastantitas de relleno, pero... Pero creo que hay muchas de avanzada, muchas de fondo, muchas de gran calado, la verdad, a la espera de dictaminarse, ¿no? Y de votarse. Pero creo que han salido productos legislativos muy interesantes, muy de avanzada. Y eso, la verdad, yo sí veo mucho mayor nivel político y de consenso y de acuerdo político en esa legislatura que en la anterior. Es que el Poder Legislativo legisla. Exacto. Esa es nuestra chamba. Sí. Que además gestiones, salgas al territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Qué bueno. Pero el Poder Legislativo crea leyes y debe trabajar para mejorarlas o para consolidar acorde a su realidad. La 65 legislatura, estoy seguro, lo está haciendo, Andrés. Bien. Oigan, pues ya nos pasamos, pero había que decir eso, ¿no? Se tenía que Sí, aquí se dijo. Y estos podcasts sí me gustan. Mata, hilerón. Teníamos que cerrar. No, la verdad yo no me pierdo tus funcionamientos. Podrá o no haber coincidencia ideológica. Podrán gustar o no. Podrán gustar o no, pero son una chulada. Son una Gracias por chulada, la Gracias. neta, ¿no? Ay, gracias. Bueno, pues vámonos. Ya saben que nos vamos de vacaciones. Ahí nos vemos. En el anterior podcast no pudimos grabar por cuestiones técnicas, digámoslo así. Híjolas. Qué cosas. El senador Saúl Monreal llegó y todavía hay un con lo que dijo. Ahí entre fondo y pasillos. Híjole, unas consecuencias sabrosas que todavía. Híjolas. Y hasta jurídicas. ¿Cómo? No. O sea, llegó ahí y dijo, Saúl, ábranse que les doy. Y sin vaselina. Mole, don sin vaselina. Vámonos para adentro. Híjole. En fin, vámonos pues. Gracias por haber estado con nosotros, diputado. Gracias, Andrés. Un gusto que haya estado con Gracias, proctólogo, y gracias a todas y a todos quienes van a ver este podcast. Bien, pues, vámonos de vacacioncitos, unos días. Nos vemos a finales de julio. Y además les recuerdo que en este podcast Me puedo equivocar, pero no creo.